So I think it was about 20 years ago when I first came here Creo que fue como hace 20 años que vine por primera vez acá and stood here in this pulpit. y estuve acá parado en este púlpito. And then I think it was my privilege to come back every 2 or 3 years at that point. Que fue mi privilegio poder volver después de cada 2 o 3 años después de ese momento. But now it's been, I think, almost 10 years since I've had the chance to be here. Pero ahora creo que fueron como 10 años desde la última vez que pude estar acá. And this is one of my favorite places in the world to Y come. este es uno de mis lugares favoritos en el mundo para venir. And so I'm grateful to be back and looking forward to tonight and this week. Entonces estoy agradecido por poder estar acá de vuelta y estoy mirando entusiasmado esta semana que comenzamos. It's especially a privilege to be here because of the special Sunday of celebration. Especialmente para nosotros por la celebración de aniversario que estamos teniendo. You know, as we once again consider God's faithfulness to this ministry and to each of us. Cuando consideramos la fidelidad del Señor para este ministerio y para cada uno de nosotros. But of course, in a sense, as believers, we realize that every Sunday is a time for celebration. Pero si nosotros nos damos cuenta como creyentes, cada domingo es un tiempo de celebración. Because we celebrate not only the birth of our Lord, Porque no celebramos solamente el nacimiento de nuestro Señor, His sinless life, su vida sin pecado and His death, y su muerte, but then most importantly, His resurrection. pero aún más importante es su resurrección. Paul said if we can't preach that, we have nothing to preach. Pablo dijo que si no podés predicar eso, no tenés nada para predicar. And so every Sunday we gather to celebrate that fact. Entonces cada domingo nosotros nos juntamos para celebrar ese hecho. Today I've actually talked to many friends around the world. Hoy pude hablar con varios amigos míos que están alrededor de todo el mundo. I talked to friends and fellow believers in the Middle East, Hablé con amigos nuestros que son creyentes en el Medio Oriente, and in Europe, en Europa, the Pacific Islands, en las islas del Pacífico and back home in the United States. y también en mi casa en Estados Unidos. And of course, believers all around the world, we're doing today Y obviamente creyentes alrededor de todo el mundo están hoy exactly what we're going to do here these next few minutes. haciendo exactamente lo que nosotros vamos a estar haciendo acá en los próximos minutos. And that is celebrate the risen Savior, Y eso es celebrar al Salvador resucitado, look into His Word, mirando en su palabra and figure out what it means for us in this ministry. y tratando de entender qué es lo que significa para nosotros, para nuestras vidas y nuestro ministerio. So tonight, I simply want to ask one simple question. Entonces esta noche quiero hacer solamente una simple pregunta. That question is this: La pregunta es esta. how do walls get built? ¿Cómo se edifican las paredes, los muros? How do walls get built? ¿Cómo se edifican los muros? Let's see what God has for us in answering that question. Veamos lo que tiene el Señor para decir para nosotros como respuesta. Do you like biographies? ¿Te gustan las biografías? Some people do and some people don't. Algunas personas sí les gustan, otras personas no. I actually love reading biographies A mí me encanta leer biografías, because it's always interesting to me to see what has happened in someone's life porque para mí siempre es interesante ver qué es lo que pasa en la vida de una persona that has prepared them for the task that they do in the future. que lo va a preparar para las tareas que tiene, los deberes que tiene en el futuro. You know, sometimes it's a great tragedy in their life. Algunas veces es alguna gran tragedia en su vida. Some people are called upon to take responsibility very young. Algunas personas son llamadas a ser responsables a una edad muy temprana. Sometimes it's the circumstances in which you grew up. Algunas veces son las circunstancias en las cuales crecemos. Most of my family grew up on a farm. La gran mayoría de mi familia creció en una granja. And I've always believed that people who grow up on a farm learn how to work very young. Yo sé que la gente que se crió en una granja aprende a trabajar desde muy joven. And of course, there's a long list. So knowing someone's background can Entonces, sometimes help us understand their current. La lista es grande, entonces cuando vos entendés el trasfondo de una persona, puedes entender la manera en que se comporta en el presente. The thing is, the person we want to talk about tonight, we know very little bit about. El tema es que la persona sobre la cual vamos a hablar esta noche conocemos muy poquito. For instance, we know the name of his father. Por ejemplo, sabemos el nombre de su padre, We know the name of his brother. sabemos el nombre de su hermano, We know that at some point his family was taken as refugees or as war captives. sabemos que en algún momento su familia fueron tomados como refugiados o fueron a trabajar. His family was taken away from their homeland to another that they didn't know. Su familia fue tomada desde su tierra natal hasta otro dominio no conocido, desconocido. And at some point, this individual worked very hard, Y en algún momento este individuo trabajó muy fuerte and he managed to work himself into a position, a good position, in this foreign government. y con su trabajo llegó a tener una posición muy alta en este gobierno extranjero. And the background of our story, Y el trasfondo de nuestra historia, we won't turn there, but it's actually found in the book of Habakkuk. no vamos a ir ahí, pero lo puedes encontrar en el libro de Habacuc.
And there in that Old Testament prophet, Ahí ese profeta del Antiguo Testamento, God used Habakkuk to tell the children of Israel something. Dios usó al profeta Habacuc para decirle algo a los hijos de Israel. Habakkuk 1 verse 5 Habacuc 1, versículo 5, says, "Look at the nations and watch and be utterly amazed." dice, vean las naciones alrededor y sean sorprendidos. God was telling his chosen people, Dios le estaba diciendo a su pueblo escogido, if I told you all that I was doing today, si yo te dijera todas las cosas que estoy haciendo hoy, you wouldn't believe it. vos no lo creerías. Particularly, part of God's plan was he was raising up a group of people called the Babylonians. Particularmente Dios estaba levantando un grupo de personas que se llamaban los babilonios. Of course, the Babylonians were a wicked people. Por supuesto, los babilonios era un pueblo malvado. But because of the poor choices that the children of Israel had made, Pero por causa de las malas decisiones que los hijos de Israel habían tomado, God was going to allow these wicked Babylonians Dios iba a permitir que estos malvados babilonios to not only conquer Israel, no solamente conquistaran Israel, but to destroy the city of Jerusalem and its temple. sino que destruyeran la ciudad de Jerusalén y su templo. It's probably at that point Es posiblemente en este punto that the individual we want to look at, que el individuo al cual vamos a estar viendo hoy, or at least his family, o por lo menos su familia, as well as others that are familiar to us, people like Daniel, y otras personas que son familiares para nosotros, como por ejemplo Daniel, or Shadrach, Meshach, and Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego, in these various ways they were taken off to another land. de diferentes maneras fueron tomados para esta tierra extranjera. But we find the continuation of the story Pero nosotros encontramos la continuidad de esta historia in the book of 2 Chronicles. en el libro de Segunda de Crónicas, Because there in 2 Chronicles 36, porque ahí en Segunda de Crónicas 36, the Bible says God carried into exile to Babylon this group of people, la Biblia dice que Dios tomó a este grupo de personas cautivas a Babilonia and they served y Babylon ellos sirvieron a Babilonia until the Bible says Persia came to power. hasta que la Biblia dice que vino Persia. So the children of Israel find themselves under the authority of a series of empires, Entonces, los hijos de Israel se encuentran bajo la autoridad de una serie de diferentes imperios and our story begins now with them under the control of Persia. y nuestra historia comienza hoy con Israel bajo el control de Persia. The story actually begins in the Persian fortress or castle known as Susa. Esta historia comienza en realidad en la fortaleza persa conocida como en la ciudad de Susa. There's actually a Hebrew name for that same city, Hay un nombre hebreo para esa ciudad and the Hebrew name is Shushan. y el nombre en hebreo es Shusha. And that's important because that same city is mentioned in different Y books. eso es importante para nosotros porque esa ciudad, ese nombre Shusha está nombrado en diferentes libros. So two names, same city. Entonces, dos nombres, una misma ciudad. So it's mentioned in the book of Daniel. Entonces se nombra en el libro de Daniel, It's mentioned in the book of Ezra. se nombra en el libro de Ezra, It's mentioned in the book of Esther. se nombra en el libro de Esther. In fact, you might remember in the book of Esther, De hecho, si te recordás en el libro de Esther, this Hebrew woman actually becomes the queen of Persia in that city. esta mujer se volvió la reina de Persia en esta ciudad. And it's also mentioned in the book of Nehemiah, Y también se nombra en el libro de Nehemías. which is where we want to turn our attention tonight Es a donde nosotros queremos poner nuestra atención esta noche. as we ask the simple question, Porque nosotros hemos hecho la simple pregunta, how do walls get built? ¿cómo es que se levantan las paredes? Now, the events that we want to talk about Ahora, los eventos de los cuales nosotros queremos hablar ahora are sometimes referred to as the second Exodus. se nombran muchas veces como el segundo éxodo. So you remember the first Exodus, ¿Recuerdan el primer éxodo? where God kept his promise, Donde Dios mantuvo sus promesas and after a period of time, he delivers his children from Egypt. y después de un tiempo Dios los liberó de Egipto. And he does it in some, of course, amazing ways. Y por supuesto que lo hizo de una manera sorprendente. Well, now God is about to deliver these captives, Ahora Dios va a liberar a estos cautivos and he's going to bring them back from Persia. y los va a traer desde Persia. So we can call it the second Exodus. Entonces llamamos esto el segundo éxodo. The backdrop to the second Exodus actually can be found in the book of Jeremiah as well. Todos los detalles de este segundo éxodo también los podemos encontrar en Jeremías. Because when Jeremiah was actually prophesying about the Babylonians taking Jerusalem, Porque Jeremías está profetizando acerca de los babilonios que estaban viniendo para tomar Jerusalén. and on the eve, the night before, or days before Babylon's destruction, Y las noches antes de la destrucción de Babilonia, God told Jeremiah to buy a piece of property Dios le pidió a Jeremías que compre una porción, una parcela de terreno, una propiedad, but to make sure that you get a good contract. pero que se asegure de escribir un buen contrato. Now, of course, getting a good contract under the current government Ahora, tener un buen contrato bajo el gobierno
presente, would be absolutely worthless once the Babylonians came in and destroyed the city. para nada tenía ningún tipo de valor cuando venían los babilonios a destruir por completo la ciudad. But it's just one of many things we find in that book Pero como una de las muchas cosas que nosotros encontramos en ese libro, that's a reminder that God is going to keep his promise. es un recordatorio que Dios va a guardar sus promesas. Because God had promised that while this exile was going to be difficult, Porque Dios prometió que a pesar de que este exilio iba a ser bien difícil, that he was going to bring back his chosen people in around 70 years. Él iba a traer otra vez a su pueblo escogido en aproximadamente 70 años. At which time Jeremiah or family or friends would need that good contract because it would be good again. Entonces ellos necesitaban, Jeremías y su familia necesitaban que ese contrato esté en buenas condiciones para ese tiempo. So God made a promise and God was going to keep that promise. Entonces Dios hizo una promesa y Dios iba a mantener esa promesa. So this second Exodus actually occurs in 3 different waves or groups. Entonces este segundo éxodo sucede en 3 olas consecutivas o 3 grupos diferentes. We'll call the first one Group A. Nosotros llamamos al primero el grupo A. And they actually returned under a leader named Zerubbabel. Entonces ellos regresaron bajo un líder cuyo nombre era Zorobabel. And under this leader, they actually rebuilt the temple. Y bajo este líder ellos en realidad reconstruyeron el templo. And then Group B is going to leave almost 80 years later under a man named Ezra. Y el grupo B va a volver después de 80 años aproximadamente bajo un líder llamado Esdras. And that group gets back to Jerusalem and finds out that the law has been neglected. Y este grupo vuelve a Jerusalén y se da cuenta que la ley fue dejada a un lado. And then Group C is going to leave under the individual we're looking at, Nehemiah. Y entonces el último grupo, el grupo C, va a volver a Jerusalén bajo este hombre llamado Nehemías. And of course, God is going to call Nehemiah and the people that come with him and all that are there to a very special task. Y por supuesto, Dios va a llamar a Jeremías y todas las personas que están con él en Jerusalén a una tarea muy especial. Group B, under Ezra, El grupo B, bajo Esdras, had seemingly left about 10 or 12 years before Group C leaves. Llegaron 15 más o menos años antes, 10 años antes de que el grupo C llegara. And so our story picks up right between Group B and Group C, leaving the Persian city of Susa. Entonces, nuestro grupo nuestro grupo B y nuestro grupo C es justo entre medio que tenemos este grupo que viene de la ciudad de Susa. If you have your Bibles, I would invite you to turn to Nehemiah chapter 1. Si tenés tu Biblia, quiero invitarte que abras tu Biblia a Nehemías capítulo 1. Turn the air conditioner. There we go. Sorry. And so we see here in Nehemiah chapter 1 that Nehemiah is anxiously awaiting news Entonces nosotros vemos a Nehemías que está ansiosamente esperando noticias as to whether or not Group B had been successful. de saber si el grupo B fue exitoso o no. Perhaps Nehemiah had an idea of the events of that day. Y tal vez Nehemías tenía cierta idea de los eventos de ese día. I mean, maybe he somehow knew what was going to happen, Él tal vez sabía que algo nuevo iba a suceder, but he likely didn't. pero no sabemos, realmente parece que no. And that's really how life goes sometimes. Y eso es la manera en que la vida es muchas veces. There are times when you'll get up in the morning, Hay veces que nosotros nos levantamos en la mañana and by the time you go to bed that night, y para el tiempo que vos vas a la cama esa noche, your life will be very different. tu vida va a ser completamente diferente. Sometimes it's a phone call with bad news. Algunas veces es una llamada telefónica con malas noticias. Sometimes it's a circumstance of life. A veces son circunstancias en la vida. Sometimes it's a wonderful opportunity. Algunas veces son oportunidades maravillosas. But it's a reminder that we're all called to be good stewards of every day that we live because we never know what might happen. Pero es un recordatorio para nosotros de que tenemos que ser buenos mayordomos de nuestros días porque nunca sabemos qué es lo que puede suceder. And that's what happened apparently here to Nehemiah. Y esto es lo que aparentemente pasó acá con Nehemías. So let's go ahead and read Nehemiah 1. Vamos a leer Nehemías 1. Let's read verses 1 through 3. Vamos a leer 1 a 3. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. En el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada, y sus puertas quemadas a fuego.
So we see here in these first verses, we're starting to see in these first verses a little bit about Nehemiah's character. Entonces comenzamos a ver en estos primeros versículos acá un atisbo del carácter de Nehemías. Because the first thing that I would point your attention to is in verses 1 through 3, Porque lo primero que voy a apuntar, que quiero llamar tu atención acá en los versículos 1 al 3, Nehemiah simply, he cared enough to ask. que Nehemías estaba lo suficientemente preocupado como para preguntar. And we live in an era Y nosotros vivimos en un tiempo when everything seems to want to concentrate, we want to concentrate on ourselves. donde nosotros queremos concentrarnos solamente en nosotros mismos. We take selfies. Nosotros nos tomamos selfies. Our social media talks about ourselves. O nuestras redes sociales hablan acerca de nosotros mismos. It's just natural to our human behavior. Es simplemente natural con nuestro comportamiento humano. Then and now. En ese momento y ahora. But we can see in these verses that Nehemiah simply cared enough to ask. Pero nosotros vemos acá en estos versículos que Nehemías se preocupó lo suficiente como para preguntar. And he gets his answer, Y él tiene su respuesta. which is a reminder that if you care enough to ask, Lo que es un recordatorio para nosotros que si vos te preocupás lo suficiente como para preguntar, you better be prepared because God will let you know the needs that are all around you. pero te vas a tener que estar preparado porque vos te va a dar Dios te va a dar una respuesta para vos. It reminds me of the famous speech given by a man named William Wilberforce. Me recuerda a un discurso dado por un hombre que se llamaba William Wilberforce. He was a member of the British Parliament. Era un miembro del Parlamento británico. Maybe you recognize that name. He's the one that, of course, helped end slavery around much of the world. Posiblemente lo conoces, él es el que estuvo a cargo de terminar con la esclavitud prácticamente alrededor de todo el mundo. And you might remember in that famous speech, he looked at his fellow members of parliament Él durante este discurso miró a los miembros del Parlamento que eran sus compañeros and he gave them this awful report about the conditions of slavery. y él le dio este reporte horrible acerca de las condiciones de la esclavitud. And he said, you can choose to do nothing about this. Y él dijo, ustedes pueden decidir hacer absolutamente nada acerca de esto, He said, but you can never again say that you did not know. pero nunca más van a poder decir que ustedes no sabían. And so here we see in verses 1 through 3, Nehemiah simply cared to ask, Entonces vemos acá versículos 1 a 3 que Nehemías se preocupó lo suficiente como para preguntar. which now means, what is this man of character going to do with this information? Lo que significa que qué es lo que va a hacer ahora este hombre de carácter acerca de esta información que recibió. Well, let's read verse 4 to see his response. Vamos a ver versículo 4 para ver su respuesta. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. So in verses 1 through 3, we see that Nehemiah cared enough to ask. Entonces nosotros vemos versículos 1 a 3 que Nehemías se preocupó lo suficiente como para preguntar. In verse 4, we see that he cared enough to weep. En versículo 4 vemos que él se preocupó lo suficiente como para llorar. Just mark it down, remember this well, Marcalo, recordalo bien, that God most often does things with people who live lives of compassion. que Dios la gran mayoría de las veces usa personas que viven vidas de compasión. Jesus himself, when he looked over the city, it says he wept with compassion. Jesús mismo se dice que cuando él miró la ciudad lloró con compasión. And Nehemiah received this information and it overwhelmed him. Y Nehemías recibe esta información y lo deja abrumado. But we're going to see that passion and weeping is not enough, Pero vamos a ver que la pasión y el llanto no son suficientes, because now he takes another step. porque ahora él tomó el siguiente paso. Let's read verses 5 through 11. Vamos a leer versículos 5 al 11. Y dije, I'm sorry, just through 5 and 6. Ok, 5 y 6, perdón. Y dije, te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. So we saw in verses 1 through 3, he cared enough to ask. Entonces vemos versículos 1 al 3, él se preocupó lo suficiente como para preguntar. Verse 4, he cared enough to weep. Versículo 4, él se preocupó lo suficiente como para llorar. And now in verse 5 and 6, we see he cared enough to pray. Entonces vemos ahora en versículos 5 y 6 que él se preocupó lo suficiente como para orar. And now having arrived in that condition where his heart was ready to serve, Y ahora cuando vemos que él llega a esta condición en la cual él está listo para servir, let's look at verse 11. vamos a ver versículo 11. Just 11. Versículo 11 vemos. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concede el favor delante de este hombre. Entonces era yo copero del rey.
He cared enough to ask. Él se preocupó lo suficiente como para preguntar, He cared enough to weep. se preocupó lo suficiente como para He llorar, cared enough to pray. como se preocupó lo suficiente como para orar, And now he cared enough to volunteer. y ahora se preocupa lo suficiente como para ser voluntario, presentarse como voluntario. This is the spirit of Isaiah, who long before said, "Here am I, Lord, send me." Este es el espíritu de Isaías, que un tiempo atrás él dijo, heme aquí, envíame a mí. Since I started studying Nehemiah many years ago, Cuando yo comencé a estudiar Nehemías hace muchos años atrás, this is actually a pattern I've tried to start living as a daily basis. este es un parámetro que traté de comenzar a vivir como una base diaria. To ask God to help me to walk slowly through the crowd. Pedirle a Dios que me ayude a caminar de manera lenta entre la multitud. I don't know about you, but I can get so busy and tied up with the things I'm doing Yo no sé acerca de vos, pero yo a veces me vuelvo tan involucrado y ocupada con las cosas que estoy haciendo, in my workplace or my en neighborhood, mi lugar de trabajo o en mi barrio, that I miss the needs that are all around me. que yo me pierdo de todas las necesidades de las personas que están a mi alrededor. So I've asked God to help me care enough to ask. Entonces le pido a Dios que me dé el cuidado para estar preocupado, para preguntar, And then simply to have compassion, to live a life of prayer, and then to be available. y para tener compasión y para tener una vida de oración y también para estar disponible. So already we can see that Nehemiah there in the palace of Susa is providing us a pattern for life. Entonces nosotros vemos acá que Nehemías, estando ahí en el palacio en Susa, nos está dando acá a nosotros un patrón para nuestra vida. But let's talk for a moment about his prayer. Pero hablemos un momento acerca de su oración acá. You might notice, and you'll see here and throughout the book, Van a notar acá que justo en este pasaje, a través de todo el libro, that his prayers are going to follow a familiar pattern. que sus oraciones van a seguir un patrón familiar. For instance, his prayers always Por ejemplo, sus oraciones siempre began, or at least included, a recognition of God's greatness. comienzan, o por lo menos incluyen, un reconocimiento de la grandeza de Dios. In fact, for Nehemiah, the greater God becomes to him, the smaller became his problems. Para Nehemías, por ejemplo, cuanto más grande es el concepto que él tiene de Dios, más pequeños se vuelven sus problemas. There are so many things in life to overwhelm us or discourage Hay us. tantas cosas en nuestra vida que nos abruman o nos desaniman. Each day may we as believers pray, God, give me a vision for how great you truly are. Cada día nosotros tenemos que como creyentes orar al Señor y decir, dame una visión más grande de quién sos vos. Because the greater God is to us, the smaller our problems Porque seem. cuanto más grande es Dios para nosotros, más pequeños se vuelven nuestros problemas. They don't go away. We still have No, problems. no se van, todavía siguen siendo problemas, But we just live with this confidence that God can do something about them. pero nosotros vivimos con esta confianza que Dios puede hacer algo con respecto a esos problemas. But besides a recognition of God's greatness, Además del reconocimiento de la grandeza de Dios, Nehemiah's prayers also included a cry for God's mercy. las oraciones de Nehemías siempre incluyen un clamor por la misericordia de Dios. Because the greater I recognize God is, the more insignificant I seem. Porque cuando más grande veo a Dios y reconozco la grandeza de Dios, más insignificante me veo yo. Remember the famous, the verse, the question, what is man that thou art mindful of him? ¿Recuerdan el famoso versículo que dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? This is John the Baptist saying, I'm not even worthy to stoop down and loosen his sandals. Este es Juan el Bautista diciendo, yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su sandalia. So our prayers have to include this cry for God's mercy as well. Entonces nuestras oraciones también tienen que incluir este clamor por la misericordia de Dios. We could see there in those verses also a confession of sin. Nosotros podemos ver acá en su oración también una confesión de pecado. And then finally, Y finalmente, what Nehemiah was constantly doing lo que Nehemías estaba haciendo de manera constante and recognizing God's greatness and his own y insignificance, reconociendo la grandeza de Dios y su propia insignificancia, his prayers always included a claim on God's promises. sus oraciones siempre incluían reclamar o proclamar las promesas de Dios. You know, God, you have promised wisdom, and I'm going to claim that. Dios, vos prometiste sabiduría y yo voy a pedir por esa sabiduría. You've promised provision for the day. I'm going to claim that. Vos prometiste provisiones para el día, bueno, yo voy a pedir por esas provisiones. And we'll see this pattern over and over. Y vamos a ver este patrón una y otra vez. It's interesting that the prayer pattern of Nehemiah actually contains some of the same elements of like the Lord's Prayer. Esencialmente el patrón de oración de Nehemías incluye similitudes con la oración del Señor, como el Padre Nuestro, And many other prayers in the Bible. y muchas otras oraciones en la Biblia. We don't need to turn here. Nehemiah 6, he claims God's protection. No vamos a ir ahí, pero en Nehemías 6 él pide por la protección de Dios. Nehemiah 13, he claims God's memory of him En and Nehemías goodness. 13 Nehemías pide a Dios que tenga memoria de él, And many other places. y muchos otros lugares. So here's the question. Entonces, acá está la pregunta. So what happened after Nehemiah prayed to the Lord? ¿Qué pasó después de que Nehemías oró al Señor?
And the answer Y is la respuesta es nothing. nada, Nothing. nada. Nehemiah prayed and prayed and prayed, and nothing seemed to happen. Nehemías oró y oró y oró y oró y aparentemente nada sucedió. Now, that doesn't mean God wasn't at work. Ahora esto no significa que Dios no estaba obrando, It just meant that Nehemiah couldn't see it. simplemente significa que Nehemías no podía verlo. And maybe you felt like that at times. Y vos tal vez te sentís de esa manera a veces. Like, God, I have claimed your promise and I've prayed for this for Dios, so long. yo he clamado por tus promesas y he orado vez tras vez. And where are you? I don't hear an answer. ¿Y dónde estás? No, yo no veo una respuesta. I mean, surely Nehemiah must have felt that way. Yo creo que seguramente Nehemías se sintió así. It actually reminds me of another individual. Realmente me hace recordar a otro individuo. Perhaps you've heard of this individual. His name is George Mueller. Tal vez escuchaste a esta persona, su nombre es George Mueller. So he was an English person, Él era un inglés and he was actually known as a man of prayer. y él fue conocido como un hombre de oración. Similar to Nehemiah, Similar a Nehemías, in the 19th century, he looked around en el siglo XVIII, en los 1800, perdón, él miraba alrededor and he saw a society full of orphans, y él vio una sociedad llena de huérfanos, young people who were hungry, they were desperate. personas muy jovencitas que estaban desesperadas, hambrientas, And George Mueller began to ask about their condition. y George Mueller comenzó a orar acerca de su condición. He cared enough to ask. Él se preocupó lo suficiente como para preguntar. He actually cared enough to weep Él realmente se preocupó lo suficiente como para llorar, because George Mueller and his wife spent many hours praying and asking God, what would you have us to do? porque George Mueller y su esposa estuvieron muchas veces durante muchas horas orando al Señor y diciéndole qué crees de nosotros. In 1836, En 1836, they opened their own home ellos abrieron su propia casa. and got permission to house 30 young girls who were orphans. 30. 30. Okay. Y tuvieron el permiso para hospedar a 30 jovencitas que eran huérfanas. Just a few years later, Un par de años después, they had 5 separate facilities where they were actually housing 1,800 orphans. tenían 1,800. 5 instalaciones diferentes en las cuales albergaban a más de 1.800 huérfanos. And in all of that, George Mueller determined that he would never ask for financial support. Y durante todo ese tiempo, George Mueller decidió que nunca iba a pedir ayuda financiera a nadie. He was simply going to claim God's promise that he would provide for this work. Él simplemente iba a aferrarse a las promesas de Dios de que Dios iba a proveer para sus necesidades. And there's a long list of stories about how God did amazing things through his prayers. Y hay una larga lista de las formas en que Dios contestó a todas sus oraciones. Maybe you've heard some of these stories. Tal vez escuchaste alguna de esas historias. There was one story that was told that they sat all the children down at the tables Hay una de estas historias que dice que ellos sentaron a todos los chicos en las mesas and they gave thanks for the food that God had provided. y dieron gracias a Dios por la comida que Dios había provisto. Of course, what was unusual is that there was actually no food in the facility and the tables were empty. Lo que era inusual acá es que no había comida. Las mesas estaban completamente vacías porque no tenían. And as reported by several eyewitnesses, George Mueller finished his prayer Y está registrado por muchos testimonios de personas que estaban ahí, testigos oculares, que él terminó su oración and they all lifted their heads y ellos levantaron sus cabezas and they heard a knock at the door. y escucharon un golpe en la puerta. At the door was a baker En la puerta estaba un panadero who said that he had felt a burden for the orphans and God had told him to bring some fresh bread. que les dijo que sintió una carga en su corazón de parte de Dios, que le dijo Dios que lleve pan a los huérfanos. Now, of course, the bread's great, but the children also needed something to drink. Ahora, por supuesto, el pan era buenísimo y los chicos necesitaban algo para tomar también. And as Mueller and the staff were gratefully receiving the bread, Mientras George Mueller y sus colaboradores estaban recibiendo felizmente ese pan que les dio el panadero, a milk cart broke down right in front of the orphanages. un camión que cargaba leche se rompió justo enfrente del orfanato. And the driver said, well, it's going to spoil. I can't deliver it, so do you want some milk? Entonces el conductor dijo, bueno, se va a echar a perder, entonces no quieren un poco de leche. And Mueller gratefully accepted it, thanking the Lord for the food he had already provided. Y Mueller lo aceptó gratamente, viendo cómo el Señor había provisto. There was actually another occasion Hay otra ocasión where a famous evangelist named Dr. Pearson donde un evangelista famoso llamado Dr. Pearson was visiting George Mueller, estaba visitando a George Mueller and again there was no food. y por supuesto otra vez no había comida. And so Dr. Pearson was invited by George Mueller to pray the night before that he would provide some breakfast. Entonces George Mueller invitó a este hombre para que ore, para que el Señor provea desayuno para la siguiente mañana. And so Mueller prayed with fervency, very fervently, Entonces Mueller, oró con mucho fervor and then they went to bed, y se fueron a dormir and they woke up, and there was plenty of food. y se despertaron y había un montón de comida.
Apparently, God had woken up a businessman in the middle of the night Aparentemente Dios despertó a un hombre de negocios en el medio de la noche and impressed upon his heart y puso una carga en su corazón that he needed to bring bread to the orphanage. que él necesitaba llevar pan hasta este orfanato. And as God often does, Sorry. as God often Y como does, Dios lo hace a menudo, he impressed upon this business not just to bring food for the day, but he actually brought food for an entire month. y Dios puso una carga en este hombre en su corazón, no solamente para traer pan para ese día, sino durante todo el mes. And the stories could go on and on of George Mueller's prayers. Y las historias continúan, son un montón en la vida de oración de George Mueller. One more. Una más. So there was another time there was an evangelist named Charles Inglis. Había otro hombre, un evangelista llamado Charles Inglis. And he was actually crossing the Atlantic Ocean in a ship, a boat, Y estaba justamente cruzando el Atlántico en un barco. a steamer. Yeah. And so he was talking to the captain, Entonces estaba hablando con el capitán. and the captain said I had a very unusual voyage just 6 weeks ago. Voyage, a trip, just 6 weeks ago. Y el capitán le dijo que había tenido un viaje muy inusual 6 semanas antes. He said on board there was a certain evangelist, a certain individual named George Mueller. Le dijo, había a bordo una persona, un evangelista muy extraño llamado George Mueller. He was traveling to New York City for a meeting that he had scheduled. Estaba viajando a Nueva York por una reunión que tenía ahí programada. But a few days into the trip, Pero un par de días dentro del viaje, A very en el heavy- viaje en alta mar, a very heavy fog or clouds rolled in, and it made going any further impossible. y una gran niebla rodeó todo el barco y hacía imposible que podamos navegar. Well, George Mueller was convinced that God had called him to that meeting in New York City. Y George Mueller estaba convencido de que Dios lo había llamado a esa reunión en la ciudad de Nueva York. So the captain told Charles Inglis, he grabbed me by the hand, Entonces el capitán le dijo a este hombre, Charles Inglis, que George Mueller lo agarró de la mano and he took me down to the bottom of the ship, y lo llevaron hasta la punta del barco. and he said, let's pray and ask God to lift the fog. Y él dijo, vamos a orar y vamos a pedir que Dios levante toda esta niebla. So he said, George Mueller just prayed with fervency and said, Entonces- God, I know you want me at this meeting. El capitán dice que George Mueller oró con este fervor diciendo, Dios, yo sé que vos me querés en esta reunión And I know that you can control even the clouds. y yo sé que vos podés controlar aún todas estas nubes. So I ask you to lift them so that I can make my meeting. Entonces yo te pido que levantes estas nubes para que yo pueda seguir y llegar a mi reunión. And then he finished. Y terminó. The captain said, then I was going to pray. Y el capitán dice, entonces yo en ese momento iba a orar. He said, but George Mueller stopped me and put his hand on my shoulder Pero George Mueller me detuvo y puso su mano en mi hombro. and said, no, not you. Y dijo, no, vos no. He said, you're not going to pray. Vos no vas a orar. He said 2 reasons. Dos razones. He says, number one, you don't think God's going to do this. Vos, número uno, vos no crees que Dios lo va a hacer. He said, but number two, Pero número dos, I believe God has already done it. yo creo que Dios ya lo hizo. So you don't need to pray. Entonces no necesitas orar. The captain's told the Charles Inglis, he said, I thought this was just foolish. Y el capitán le dijo a este evangelista de inglés, yo pensé que esto era una tontería. And he said, and we walked up on the top of the ship. Entonces caminamos ahí a la cima del barco. And he said, before our eyes, the banks of clouds lifted and we had sunny weather, and George Mueller got to that meeting on time. Y inmediatamente las nubes comenzaron a abrirse, había un sol impresionante y llegaron a la reunión. So obviously George Mueller was a man of prayer, Entonces ves como George Mueller era un hombre de oración and God really used his life of prayer for him. y Dios realmente usó la vida de oración de él. But there's something interesting that George Mueller himself talked about when he wrote some of the things that God had done in his life. Pero hay algunas cosas interesantes que George Mueller escribió acerca de su vida. You know, you would think George Mueller almost seems like this super Christian, Muchas veces nosotros pensamos en George Mueller que tal vez él era como este super cristiano and like his prayers are so powerful that he can just pray y anything. que sus oraciones son tan poderosas que él puede orar por cualquier cosa You know, it seems like God just does it. y porque simplemente parece que Dios le responde y lo hace. And of course, that's a very wrong view of prayer. Y realmente eso es una visión de la oración media rara. I mean, prayer is not like a lucky charm or even like a genie in the bottle. La oración no es como un encantamiento, como pedir algo a un genio en una botella. I mean, prayer is actually God's gift to us La oración es un don de Dios para nosotros, un regalo. because our prayers are actually ways for us to draw closer to God. Porque las oraciones son en realidad maneras en las que nosotros nos acercamos mucho más a Dios. And George Mueller reported that the older he got and the longer he was in ministry, Y George Mueller registró que cuanto él más estuvo en el ministerio, cuanto más viejo se volvió, that the harder it got for him to get answers to his prayers. lo más difícil que se volvió para él recibir respuestas a sus oraciones. That sometimes he would pray for things and long periods of time would pass. Algunas veces él iba a estar orando por un tiempo súper largo para que Dios obre. But it's in that time of prayer that George Mueller said, I was growing closer to God. Pero George Mueller dijo, fue en esos momentos
que yo oraba, que me acercaba mucho más a Dios. And sometimes when we pray and we encounter what we think is silence, Y algunas veces cuando nosotros estamos orando y nos encontramos con estos momentos de silencio, God is inviting us, come closer. Dios está invitándonos a nosotros, vení más cerca. Come and experience me in a deeper way. Vení y experimentame a mí en una manera mucho más profunda. And it seems like that's exactly what was happening to Nehemiah. Parece que es exactamente lo que está pasando acá en la vida de Nehemías. Because Nehemiah received the report, Porque Nehemías recibió el reporte and then he prayed for 4 long months. y después oró por 4 largos meses. And nothing seemed to happen. Y nada parecía pasar. He didn't have an opportunity. Él no tenía una oportunidad. But then after 4 months, God's word tells us, Pero después de 4 meses la palabra de Dios nos dice he finally got his opportunity. que él finalmente tuvo su oportunidad. Now keep in mind, what he's about to ask Ahora, tenés que tener en mente que lo que él está a punto de pedir was actually illegal. fue realmente ilegal. We don't need to turn there, but in Ezra chapter 4, No tenés que ir ahí, pero en Esdras capítulo 4, the Persian king said that the city of Jerusalem will never be rebuilt. el rey persa dijo que la ciudad de Jerusalén nunca iba a ser reconstruida, reedificada otra vez. And that was still Persian law. Y eso era la ley persa. And that's exactly, of course, what Nehemiah is about to ask for. Y es exactamente lo que Nehemías está a punto de pedir. Let's look at chapter 2, Vamos a ver lo que dice capítulo 2. and let's read verses 1 through 3. Vamos a leer versículos, capítulo 2, versículos 1 a 3. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey de Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? So God is about to reward Nehemiah's faith. Entonces Dios está a punto de recompensar la fe de Nehemías. And we see in verses 1 through 3 that Nehemiah had the faith to wait. Entonces vemos acá que Nehemías tuvo la fe necesaria para esperar. But once his opportunity arrived, he was ready. Pero una vez que él tuvo la oportunidad, él estuvo listo. Because look what happens in verses 4 through 8. Porque fíjense lo que pasa versículos 4 a 8. Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Y le dije al rey, si le agrada al rey, que me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. So in verses 1 through 3, we saw that he had the faith to wait. Entonces, versículos 1 a 3 vemos que él tenía la fe para esperar, But now in these verses, we see that he has now the faith to ask. pero acá vemos en estos versículos que él tiene la fe para pedir. Once again, he's going to ask. We've seen this before. Una vez más, vemos acá, él va a pedir. I don't know if you noticed in verse 4 a very interesting phrase Yo no sé si te diste cuenta acá en versículo 4, una frase muy interesante. where it says, "So I prayed." Dice, entonces oré. So the king asked him, what's the problem? What do you need? Perdón, yo pedí. Y el rey me pregunta, ¿qué es lo que querés? And before opening his mouth, Nehemiah says, "So I very quickly prayed once again." Entonces, algo que antes de que abra la boca, oró otra vez. Which is a reminder to us, prayer is not a ritual. Entonces, lo que nos recuerda, perdón, está hablando que él oró. God- Esto nos recuerda que la oración no es un ritual. God doesn't honor our prayers when we only say the right words. Dios no honra nuestras oraciones cuando decimos simplemente las palabras correctas. Sometimes they're long, sometimes they're short. Algunas veces son oraciones largas, a veces son cortas. You remember Peter's famous prayer when he was sinking in the water. Recuerda la oración de Pedro cuando él estaba hundiéndose en el agua. Lord, save me. It Señor, sálvame. was a very short but sincere prayer. Es una oración muy corta pero sincera. And so consistent with his life, Nehemiah quickly prays. Entonces, consistente con su vida, Nehemías oró rápidamente. And then we see what he's been doing for 4 months. Y vemos qué es lo que él está haciendo durante 4 meses. Because not only has he been praying, Porque no solamente estaba orando, but he's also been busy working. pero estaba ocupado trabajando.
We're going to see a couple of words that are put together often in the book of Nehemiah. Vemos acá varias palabras que muchas veces son puestas juntas en el libro de Nehemías. It's the words watch and pray. La palabra mirar y orar. Work and pray. Perdón, orar y trabajar. Orar y trabajar. The king says, what do you need? El rey dice, ¿qué necesitas? In verse 6, Versículo 6, Nehemiah tells him the exact amount of time he expects to be gone. Nehemías le dice la exacta cantidad de tiempo que él piensa estar afuera. In verse 7, he says, I'm going to need royal letters of permission. En versículo 7 dice, yo voy a necesitar cartas reales, permisos reales. And in verse 8, he says, I'm also going to need lumber. I'm going to need wood to build. Y en versículo 8 él dice, yo voy a necesitar madera, necesito materiales para construir. He was not only praying for 4 months, he was also busy planning. No solamente estaba orando por 4 meses, sino que él estaba ocupado planificando. This is like the illustration of two farmers, Esta es como la ilustración de dos granjeros. both believing that God is going to send the rain for a bountiful harvest. Los dos están creyendo que Dios va a enviar la lluvia para que ellos puedan tener una cosecha abundante. And one just sits around and prays the whole year, Uno está ahí sentado orando durante todo el año and the other one goes out and is busy preparing his field, expecting God to send rain. y el otro está en el campo preparando el terreno, esperando que Dios envíe la lluvia. And it's a fair question to say which one really expected God to deliver on his Y promise. la pregunta justa es cuál de los dos realmente está esperando que Dios cumpla con sus promesas. You know, it's very interesting to look at the life of George Mueller, Es muy interesante ver la vida de George Mueller, because yes, he was a man of prayer, porque si bien él era un hombre de oración, but he was also famous in his own day for his hard work and his attention to detail. él también era conocido por ser un hombre de trabajo arduo y un hombre que estaba muy enfocado en los detalles pequeños. He carefully kept receipts. Él guardaba recibos de manera cuidadosa, He had very detailed records. él tenía registros muy detallados, Every single gift was recorded, from big gifts down to even a spoon. todos los regalos que él recibía, desde los más grandes hasta una cuchara, él los registraba. The children were well dressed and educated. Los chicos estaban bien vestidos, bien educados. So George Mueller was a man of great detail, even as he's also a man of great prayer. Entonces George Mueller era un hombre que guardaba mucho, se enfocaba mucho en los detalles, pero era un hombre de gran oración. James 2:18 says, someone will say, you have faith and I have works. James. James 2:18. Ok, Juan no. Santiago 2:18 dice que ustedes dicen que tienen una gran fe, And you remember there, James says, well, I'm going to show you my faith by my works. pero recuerdan, Santiago dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. We don't know why God does it this way. Yo no sé por qué no sabemos por qué Dios lo hace de esta manera. I mean, God could have dropped an ark from the sky to deliver Noah. Dios podría haber traído un arca, bajado un arca del cielo para dársela a Noé, But instead, he asked Noah to swing a hammer for 600 years. pero en realidad le dijo que por un montón de años Noé esté golpeando con un martillo, esté trabajando. God could have just magically created a temple for his worship. Dios podría haber mágicamente creado un templo para su edificación, para su adoración. But instead, the Bible tells us that people who were skilled in crafts brought their skills to contribute to the temple. Pero la Biblia nos dice que las personas que tenían talentos para la construcción vinieron y usaron esos talentos para edificar el templo. And so even for us, Entonces, aún para nosotros, in building our own lives or our own families, edificando nuestras casas, nuestras propias familias, or in building this ministry here, o construyendo, edificando este ministerio acá, or even beyond, o aún más allá, God is inviting us to, through prayer, grow closer to Him, Dios está invitándonos a que a través de la oración nos llevemos más cerca a Él, but then to be busy pero también estar ocupados doing the work of the ministry haciendo la obra del ministerio and making His work our own. y haciendo que su palabra sea la nuestra, su obra, perdón, sea la nuestra. Which leads us to our question. Lo que nos lleva a nuestra pregunta: How do walls get built? ¿cómo se edifican muros? So Nehemiah arrives in the city of Jerusalem. Entonces Nehemías llega a la ciudad de Jerusalén. Of course, again, we see that compassionate heart when he sees the condition of the city. Otra vez vemos esta compasión en su corazón cuando él ve la condición de la ciudad. He notices in particular the city has no walls. Él se da cuenta particularmente de que la ciudad no tiene muros. And of course, we recognize in the ancient world that was a problem for many reasons. Y nos damos cuenta que en tiempos antiguos esto significaba problemas por muchas razones. First of all, it was very dangerous. Primeramente porque era muy peligroso. I mean, a city without walls had no protection. Una ciudad que no tenía muros no tenía protección. I mean, the best example an example I can think of El mejor ejemplo del cual puedo pensar would be like living in the most dangerous part of Buenos Aires sería como vivir en la ciudad más peligrosa de Buenos Aires, and living in a home that not only didn't have locks, but didn't even have doors.
y vivir en una casa que no solamente no tiene cerraduras, sino que no tiene ni puertas. I mean, it's just a very dangerous situation to Es be una in. situación muy peligrosa. So Nehemiah knew he needed to act. Entonces Nehemías sabía que necesitaba actuar. But there's something else going on here. Pero hay algo más que está sucediendo acá. In the ancient world, the mindset was this. En el mundo antiguo, la mentalidad era la siguiente. If a people had difficulty in life, Si las personas tenían dificultades en su vida, it was because the God they served was not powerful enough to protect them. era porque el Dios al cual servían no era lo suficientemente poderoso para protegerlos. Now, that's not necessarily accurate, but that was the way ancient people Ahora, esto no es thought. necesariamente correcto, pero era la manera en que la gente pensaba en ese tiempo. Which is why in the first Exodus, Es la razón por la cual en el primer Éxodo it seems that God delivers the children of Israel parece que Dios libró a los hijos de Israel in a way that showed that the gods of Egypt were powerless to en do una manera anything. que demostró que los dioses de Egipto no tenían ningún tipo de poder. I mean, this is why you remember the story of David and Goliath. Es la razón por la cual recuerdan la historia de David y Goliat. The Bible says Goliath cursed the Israel's army by their God. Recuerdan que la palabra de Dios nos dice que Goliat maldijo a David y al ejército de Israel por sus dioses. And David asked the famous question, is there not a cause? Y, Isn't there something to fight for here? ajá, y es la razón por la cual David arengó a la gente y dijo, no tenemos una razón para pelear. Because he was saying, listen, it's not just about us, Porque David está diciendo, miren, no se trata de nosotros, but that the reputation of Jehovah, of Yahweh, is going to be diminished if we don't do something. sino que la reputación, el nombre de Jehová, de Yahweh, va a estar en juego si no hacemos nada. So we always have to keep that in mind. Entonces siempre tenemos que mantener eso en mente. I mean, as God allows us to make our work here in Don Torcuato his own, Dios permite que nosotros hagamos acá su obra, en Don Torcuato acá, que sea nuestra obra. we are, in a sense, his ambassadors helping the world around us to see him. Nosotros somos los embajadores de Dios mostrando al mundo alrededor quién es Él. So Nehemiah purposes to build the walls. Entonces, Nehemías se propuso edificar los muros. And it's a famous building project. Es un famoso proyecto de edificación. There are, of course, many famous buildings around the world. Por supuesto, hay un montón de edificios famosos alrededor del mundo de edificaciones. For instance, have you ever remember the Empire State Building in New York City? ¿Recuerdan el edificio que se llama Empire State? It's a famous skyscraper. Es un rascacielos súper famoso. That was actually built as part of a contest. Eso fue construido como parte de un concurso, de un concurso, sí. It was actually built very quickly in about 410 days, 400, ¿entendéis? O sea, 410. en 410 días se construyó, fue un tiempo récord. which is a very short period of time to build a skyscraper that Eso big. es un tiempo récord para construir semejante It's edificio. unlike some of the other famous buildings in world history. No como otros edificios alrededor del mundo en la historia. The Roman Colosseum, El Coliseo Romano that took about 10 years to build. se edificó en 10 años más o menos. The Great Pyramid in Giza, La pirámide de Giza, that took about 20 years to build. 20 años más o menos se tomó para construirse. Remember the famous Tower of Pisa? O recuerdan la Torre de Pisa, That actually took 199 years to build. esos somos 199 199. 199 años en edificarse. And then when it was done, it still leaned. Y cuando se terminó todavía está, So apparently you need a couple more years or something. tal vez necesitaron un par de años más. Now Nehemiah and the people of Jerusalem are going to build the walls of the entire city Ahora Nehemías y la gente de su pueblo van a edificar los muros alrededor de toda la ciudad in 52 days. en 52 días. How did they do that? ¿Cómo hicieron eso? How did they build that wall ¿Cómo edificaron ese muro and rejoice in what God has done? y se regocijaron en lo que Dios hizo? But we have our answer in Nehemiah 4, Tenemos nuestra respuesta en Nehemías 4, verse 6. versículo 6. Let's quickly read that because it gives us the very simple answer. Y vamos a leer rápidamente esto porque es una respuesta muy simple. 4, 6. That's right. Nehemías 4, 6. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. So the end of that verse says the people had a mind to work. Entonces, el final del versículo dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Well, who were these people? ¿Quiénes son estas personas? And chapter 3 tells us who they were. Y en capítulo 3 nos dice quiénes eran. Without turning there, verse 1 tells us that the high priest Sin ir hasta ahí, pero nos dice el versículo 1 que el sumo sacerdote repaired a portion of the gate. reparó una de las partes de las puertas. See, Nehemiah had devised a plan, Nehemías había diseñado un plan, and different groups and different people were given one section of the wall. y diferentes grupos tenían diferentes
secciones de la pared del muro. Nobody was expected to build the whole wall. Everybody just had to take care of their own section. Nadie tenía en mente edificar todo el muro, sino que cada uno tenía su propia sección. And we see that the high priest himself accepted the responsibility to build with his hands Y one of vemos, those sections. y vemos que aún el sumo sacerdote tomó la responsabilidad para sí de edificar esta sección. Chapter 3, verse 2 Capítulo 3, versículo 2, talks about the men of Jericho. nos building. habla acerca de los hombres de Jericó. Just common laborers, perhaps. We don't even know their names. Hombres, trabajadores comunes y corrientes de los cuales ni siquiera sabemos su nombre. Verse 5 tells us about a group of people called the Tekoites. Los versículos 5 nos habla acerca de personas llamadas los tecoitas. But we see something very interesting there. Pero vemos algo muy interesante ahí. While there was a group of people who built their section of the wall, Hay un grupo de personas que edificaron su sección de la ciudad, God's word says in verse 5 pero la palabra de Dios nos dice en versículo 5 that the nobles of that group refused to work. que los nobles de ese grupo se rehusaron a trabajar. They thought they were too important. Ellos pensaban que eran demasiado importantes. My position in society is such that that kind of work is beneath me. Mi posición dentro de la sociedad es tan elevada que yo no soy digno de trabajar. Eso no es un trabajo digno para mí. There's something very interesting in verse 8 of chapter 3, Hay algo muy interesante en versículo 8 de capítulo 3. because the Bible tells us there Porque la Biblia nos dice ahí that there were a couple individuals. que había algunos individuos acá. One of them was a goldsmith, Uno de ellos era un orfebre and the other was like a perfumer. y el otro era un perfumista. These are individuals, their job or their livelihood was to make jewelry and perfume. Estas personas son personas que tienen como motivo de vida hacer obras de arte y perfumes. Now, to be honest, I'm not real good with my hands. Ahora, quiero ser honesta, yo no soy muy útil con mis manos. The skills and gifts God has given to me is not necessarily as a builder or a Los craftsman. dones y habilidades que Dios me dio no son como edificador o como artesano. And so if you want a construction project done well, Entonces, si vos querés que un proyecto de construcción salga bien, I'm probably not the first person you want to ask. posiblemente no soy la primera persona a la cual le vas a pedir que trabaje. The same thing is true here. Y lo mismo pasa acá. These people made jewelry and perfume. Estas personas hacían joyas y hacían perfumes. Not the type of people you would expect to do this heavy construction No es el project. tipo de personas que pensarías que van a hacer este tipo de edificación pesada. And yet here they were faithfully working on their Y sin section of the embargo, wall acá as están well. trabajando de manera fiel en su sección. Verse 9 of chapter 3 Versículo 9 de capítulo 3 tells us the ruler of the half part of Jerusalem actually worked. nos dicen que trabajó uno de los gobernantes que estaba en Jerusalén. This is like the president of the country. Este es como el presidente del país. Verse 12 gets very interesting Versículo 12 se vuelve muy interesante. because we see in verse 12 that not only were there more individuals, but actually someone and his daughters were working, Pero vemos acá que había alguien con sus hijas trabajando. which was very unusual for the culture at that time, Lo que es algo but muy inusual para la cultura en este tiempo. the men and the women were involved in this Pero project. hombres y mujeres estaban involucrados en esta obra. Just a couple more. Look at verse 20 of chapter 3. Un par más, fijémonos en versículo 20 de capítulo 3. Here we read about a man named Baruch. Acá vemos un hombre llamado Baruch. And the Bible says, Y la Biblia nos dice, in fact, let's just read that. ok, verse 20. Yeah. Ok. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor reparó otra sección, desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. We're told elsewhere that Baruch earnestly repaired, which means he worked diligently, even more than Se nos most. dice que Baruch trabajó con todo fervor, entonces diligentemente más allá de sus responsabilidades. Don't you love laboring or even ministering together with someone who just knows how to work? ¿No te gusta trabajar con personas que realmente saben lo que están haciendo en el ministerio? Someone who accepts something from the Lord and does it with great zeal. Or Personas que reciben trabajo de parte del Señor y lo hacen con gran celo. we see that also in verse 27, Nosotros vemos esto también en versículo 27. where again, remember those Tekoites whose nobles refused to work? Otra vez estos tecoitas cuyos nobles rehusaron trabajar. It seems that perhaps they had taken up that cause because verse 27 says they not only finished their section of the wall, Parece que ellos tomaron otra sección porque no solamente terminaron su parte de su sección del muro, but they said, give us another section, we'll build that too. pero ellos dijeron, dame otra sección, vamos a edificar ese también. So we can take from what we see here a few lessons. Entonces nosotros podemos tomar de lo que vemos acá algunas lecciones. Number one, Número uno, in building walls al edificar muros or in building ministries, o edificando ministerios in building his church, y edificando su iglesia, God uses all kinds of people. Dios usa todo tipo de personas. All he asks anybody is to build your own section of the Todo lo que wall. Dios pide es que cada uno edifique su sección.
You have skills and talents and backgrounds Vos that are, tenés habilidades y dones y tenés tu trasfondo that are different from anybody else in here. que son diferentes a cualquier otra persona que está acá. And there are times in building the church that you're all going to do things together. Y hay veces que edificando la iglesia en que van a hacer ustedes todas cosas todos juntos. And there's also times when God has uniquely gifted you to do something that perhaps no one else can. Y va a haber otras situaciones en las cuales Dios te ha dado dones para que vos de manera única puedas hacer cosas que ninguna otra persona puede hacer. And we see here in building this wall that God was going to use all different kinds of people. Y podemos ver acá en la edificación de estos muros que Dios va a usar a todo tipo de personas. We also see that leaders must set the example. También vemos que los líderes tienen que establecer el ejemplo. I mean, God used Nehemiah in an amazing way when you see the lessons, the plans he created. Dios usó a Nehemías de manera increíble cuando vemos los planes que él creó. So just as walls get built, so do ministries when we support our leadership. Entonces vemos que los muros son edificados y la iglesia también cuando nosotros respaldamos a nuestros líderes. And we see on that wall some leaders worked and some didn't. Y vemos acá que algunos líderes trabajaron, otros líderes no trabajaron. We also see from this passage that some people will work hard and others will not. También vemos en este pasaje que algunas personas van a trabajar duro y otras personas no lo van a hacer. And that can be pretty discouraging when someone's not building their section of the wall. Y eso puede desanimarte cuando ves a algunas personas que no están edificando su sección del muro. Because a complete wall with one section not completed Porque un muro que está siendo edificado con una sección solamente que no está siendo edificada can still be very dangerous and difficult. puede ser muy difícil y muy peligrosa. In fact, we see that these walls were almost not completed De hecho, vemos que estos muros no estaban casi completos. because the enemy, Satan, is going to use some of the same tools to discourage these builders as he does us today. Porque el enemigo, Satanás, va a usar las mismas herramientas que usa hoy para desanimar a esta gente. So very quickly as I finish, Entonces, muy rápido, mientras yo termino, let's look at chapter 4. veamos lo que dice el capítulo 4. You see here in chapter 4 that when you do a work for the Lord, it will bring opposition. Vemos acá que en capítulo 4 que cuando vos estás haciendo una obra para el Señor, siempre se va a levantar la oposición. As God chooses to bless this ministry here and in your lives as well, Y Dios, como Dios ha decidido bendecir este ministerio acá y tu vida también, you will face opposition. vos vas a tener que enfrentar la oposición. In chapter 4, verses 1 through 6, Capítulo 4, versículos 1 al 6, we see men named Sanballat, Tobiah, and others. vemos un hombre llamado Sanbalat, Tobías y otros, And the enemy is going to use ridicule. y el enemigo va a usar la ridiculización. And I'm sure many of us, as we try to live faithful lives, have endured ridicule or mockery. Y muchas veces, muchos de nosotros, si queremos vivir una vida piadosa, vamos a enfrentarnos a la burla y al ridículo. I mean, you believe what? Nos van a decir, ¿vos crees que? You think God is where? ¿Vos realmente crees que Dios está dónde? Nobody believes that anymore. No, nadie cree en eso ya, nunca más. Science has shown us there's better answers. La ciencia nos ha demostrado que hay mejores respuestas. Or God and his people, they failed, they're hypocrites. Para Dios, la gente de Dios cae, son hipócritas. Be prepared because when you do something for the Lord, people will ridicule and mock. Tenés que estar preparado porque cuando vos estás dispuesto a hacer cosas para el Señor, la gente te va a querer poner en ridículo. They did here. Lo hicieron acá. We see in verses 7 through 9 Vemos en versículos 7 al 9 that they tried to intimidate them, que ellos trataron de intimidarlos, that they threatened them. los amenazaron. I don't have time to tell you about our brothers and sisters all over the world No tengo tiempo para contarte de nuestros hermanos que están alrededor de todo el mundo. who this week faced threats and intimidations Que esta misma semana que pasó enfrentaron amenazas e intimidación from their de governments, su gobierno, from their de sus neighbors, vecinos, from their de employers. sus empleados, de sus empleadores, perdón. And sometimes God does an amazing work and delivers them from those threats. Y muchas veces Dios hace una obra increíble y los libra de esas amenazas. And sometimes in God in his wisdom allows them to suffer under Y those algunas threats. veces Dios en su sabiduría les permite sufrir por estas amenazas. But that's how the enemy works. Pero esa es la manera en que el enemigo trabaja. In verse 10, En versículo 10 we see that discouragement set in. vemos que ellos están desanimándolos. And if you're going to do a work for the Y Lord, si vos vas a hacer una obra para el Señor, the evil one is going to whisper things in your ear. el malvado va a susurrarte cosas en tu oído. Shouldn't God be treating you better than this? Dios no tendría que estar tratándote mejor que esto. Shouldn't you have more if you're trying to be faithful? No tendrías que tener más cosas si estás tratando de ser fiel. Why have you been praying so long and not received an answer? ¿Por qué
qué tendrías que estar orando por tanto tiempo si nunca tenés una respuesta? The very first thing that Satan ever did in God's word, La primera cosa que Satanás hizo en la palabra de Dios que está registrado, at least that we're told, por lo menos se nos dice, is he questioned God's goodness. es que él cuestionó la bondad de Dios. When he said to Eve, has God really said that? Cuando le dijo a Eva, ¿Dios realmente dijo esto? Is that true? ¿Es verdad? The enemy is always going to use El discouragement. enemigo siempre va a tratar de usar el desánimo. And then we see in verses 11 through Y 23, después vemos de versículos 11 al 23, the enemy is going to use fear. el enemigo va a usar el miedo, el temor. Which is why the Bible so often says things like, do not fear, Que es la razón por la cual la Biblia dice tantas veces cosas como no temas, or do not be afraid, o no tengas miedo, or fear not. o no tengan temor. We see those phrases all over the Old and New Nosotros Testaments. vemos esas frases una y otra vez a lo largo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. And of course, that doesn't mean we shouldn't fear Y God. eso obviamente no significa que no tenemos que temer a Dios, It also doesn't mean we shouldn't be wise as we navigate life. y también significa de manera última que no tenemos que ser sabios a medida que navegamos en la vida. If you're not a Christian or you're just a visitor here tonight, Si vos no sos un cristiano, sos simplemente un visitante hoy con nosotros esta noche, I don't want you to misunderstand what I'm saying. no quiero que malinterpretes lo que estoy diciendo. Christians are never called to be foolish. Los cristianos no son llamados a ser tontos. You know, Christians don't just go in the street, walk in front of a bus, and expect God to keep them safe. Los cristianos no es que cruzan la calle esperando que los choque un colectivo y dicen, bueno, Dios me va a proteger. I mean, there are things that we should rightly fear. Hay cosas que nosotros tenemos que temer. But what God is saying here is this. Pero lo que Dios está diciendo acá es lo siguiente. When he says, fear not, Cuando Él dice no teman, it simply means that Christians are not to live in a state of anxiety simplemente significa que los cristianos no tienen que vivir en un estado constante de ansiedad, where they consider their circumstances to be bigger than their God. donde están considerando que su situación, sus circunstancias son más grandes que Dios. There's a phrase that I love. Martin Luther said this. Hay una frase de Martín Lutero que dijo que amo. He said, faith Él dijo, la fe is a living, daring confidence es una manera de vida diaria en confianza in God's grace. de la gracia de Dios, de confianza en la gracia de Dios. So I would encourage you. Entonces quiero animarte. Do you care enough to ask? ¿Te preocupas lo suficiente como para pedir? Do you care enough Para to preguntar, perdón. Do you care enough to weep? ¿Te preocupas lo suficiente como para llorar? Do you care enough to pray? ¿Te preocupas lo suficiente como para orar? And do you care enough to volunteer? ¿Y te preocupas lo suficiente como para darte como voluntario, ofrecerte como voluntario? Because God wants to save each one of us, Porque Dios quiere salvarnos a cada uno de nosotros and then he wants to invite us to be a part of his work here on earth. y quiere hacernos partícipes de su obra acá en este mundo. Nehemiah understood this. Nehemías entendió esto. Nehemiah understood Nehemías entendió that his day-to-day activities, que sus actividades diarias, that a way to pray and plan, su manera de orar y de planificar, was a way to contribute to something much bigger than himself. fue una manera de contribuir a algo que era mucho más grande que él mismo. And so Nehemiah was convinced Entonces Nehemías estaba convencido that if he endured, he was going to build that wall. que si él era persistente, él iba a edificar esa pared, ese muro. Just as we here in this ministry, De la misma manera que nosotros acá en este ministerio. as we endure, Si nosotros permanecemos, God's going to faithfully keep his promise to build his church. Dios fielmente va a cumplir con su promesa de edificar la iglesia. And perhaps he'll give this ministry another 41 Y years. tal vez le dé a este ministerio otros 41 años. So how do walls get built? Entonces, ¿cómo se edifican los muros? Every single person building their own Cada section persona edificando su propia sección as God gives them to do. de la forma en que Dios les provee para hacerlo. So as God continues to build his church here in Don Torcuato, Entonces, la manera que Dios sigue edificando su iglesia acá en Don Torcuato, what has God given you to do? ¿qué es lo que Dios te dio a vos para hacer? And are you faithfully doing it along with your other Y brothers si and estás sisters? haciéndolo de manera fiel con tus otros hermanos y hermanas en Cristo. So let's pray. Oremos. God, we thank you that you're willing to use us Dios, te damos gracias de que estás dispuesto a usarnos with all of our imperfections. con todas nuestras imperfecciones. We pray that in the days ahead you would give us strength, Oramos que en los días venideros nos des la fortaleza, you would give us wisdom, nos des la sabiduría and you would give us courage. y nos des coraje. We can boldly ask for these things because you've promised them. Nosotros podemos pedir estas cosas de manera osada porque lo prometiste, And as we are faithful to you, y al ser fieles a ti, we know that you'll be faithful to us. sabemos que vas a ser fiel con nosotros. And you're going to continue to build your church Y vas a continuar edificando tu iglesia, as you've now been doing for 2,000 years, como has hecho por estos últimos 2000 años,
as you faithfully promised. como lo prometiste fielmente. So I thank you for this ministry and the encouragement it is to me, Te doy gracias por este ministerio y el ánimo que me da. and pray even as we leave here tonight, we would go rejoicing Y te pido que al irnos esta noche acá nos vayamos con gozo, in a spirit of unity, en un espíritu de unidad, with an earnest expectation of what you'll do in the days con ahead. una expectativa ferviente de lo que vas a hacer con nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.